Hola a todos, buenos días jóvenes. Es un gusto tenerlos aquí en esta sesión de nuestra primera clase de la materia de filosofía. Vamos a analizar en esta primera sesión algunos conceptos básicos o elementales, por ejemplo, el origen etimológico de filosofía, qué significa filosofía. También vamos a hablar sobre el origen del pensamiento prefilosófico, es decir, cómo pensaba la sociedad antes de que existiera la filosofía. De eso vamos a hablar ahorita. Pero antes de que les platique lo que está en la ilustración, primero me gustaría comentarles una descripción. Si nosotros le preguntáramos o le planteáramos a una persona, por ejemplo, qué es lo más importante en la vida, tendríamos muchas respuestas, muchas respuestas. Si le preguntamos a una persona que vive en una condición deplorable, que no tiene techo, que no tiene abrigo, que no tiene sustento de alimento, para él lo más importante en la vida va a decir satisfacer sus necesidades, o sea, comer, tener un techo, tener abrigo. Para otra persona que, por ejemplo, está desempleada, aunque tenga familia, tenga techo, para él lo más importante va a ser obtener un empleo. Para un estudiante, por ejemplo, que acaba de terminar la universidad, un profesional que acaba de terminar la universidad, lo más importante puede ser que diga conseguir un empleo o montar una empresa. En fin, tendríamos muchas respuestas, pero ante esa pregunta hay algunas otras preguntas más importantes. Sí, por ejemplo, ¿cómo se formó el mundo? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Existe alguna voluntad detrás nuestra o detrás del universo que dirija cómo tiene que ser la vida o el destino de las personas? Bueno, pues precisamente algunas de estas preguntas son las que, por eso surge la filosofía, precisamente tratando de buscar el sentido y el propósito de estas preguntas que les estoy planteando, que son preguntas más trascendentales que las otras. No quiero decir que las otras no sean importantes, son importantes en su contexto y en su dimensión, pero a nivel global, estas preguntas son las que detonaron el surgimiento de la filosofía. Pero veamos cómo era antes, ¿no? Para tener una noción básica, primero, el concepto de filosofía está compuesto de dos vocablos, filos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Esto estamos hablando en griego, ¿no? Filosofía. Muchos dicen que la filosofía es el amor a la sabiduría, el amor al conocimiento, pero más que eso, es una disposición, es una actitud hacia el conocimiento. Es decir, que si tú tienes la necesidad de querer aprender, el interés por conocer, por saber, por desvelar lo que hay detrás de lo que tú das por obvio y lo que das por hecho, y tú tienes curiosidad, tienes ese deseo, ese ímpetu de querer saber qué hay más allá, como cuando descubres algo, te cuentan algo y dices, quiero saber más, y investigas, lees, te vas a otra fuente y estás con esa avidez de querer comer o devorarte ese conocimiento. Cuando encuentras algo así como una materia, un conocimiento, una habilidad, una técnica que te ha asombrado y que te ha gustado, entonces yo quiero saber más. Eso es la filosofía. Eso es amor a la sabiduría. Eso es amor al conocimiento, amor a querer aprender. Eso es la filosofía. Así la podríamos definir de una manera más práctica, más allegada a nuestro modus vivendi. Más que una disposición del ser humano hacia el saber, ¿sí? Se ocupa la filosofía de comprender el fundamento de las cosas, su significado y su sentido y su propósito. También, aparte de querer tener ese ímpetu y ese deseo de saber, por saber las cosas que hay, que nos separan, el filósofo se preocupa y se aboca a escudriñar cuál es el fundamento de todas las cosas del universo. O sea, ¿por qué están? ¿Quién lo hizo? ¿Con qué propósito? ¿Con qué intención? ¿Y por qué estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra finalidad, nuestro propósito? ¿Y qué pasa si no cumplimos nuestro propósito? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay una vida después de la muerte?
por qué cada religión, por qué cada cultura tiene su propio concepto de la muerte, su propio concepto de la vida. Entonces, todas esas preguntas se las han planteado los filósofos. Y esto pareciera ser como una película de policía, una película policíaca, donde hay misterio, donde hay asesinatos, donde al parecer los policías nunca investigan, nunca encuentran la verdad, o si la encuentran, más no te la dicen, o la tergiversan la verdad, la malinterpretan. Pareciera ser con lo mismo con la filosofía, porque hay quienes han dado una respuesta, pero esa respuesta no les satisface a muchas culturas y dicen, niegan rotundamente esa respuesta, la desechan, la descartan y dicen, ese no es el asesino, esa no es la respuesta correcta. Así, lo mismo con la filosofía. Luego han vivido cientos y miles de personas que han tratado de explicar de dónde surgió el universo, cómo surgió, qué es la muerte, qué es la vida, pero a muchas personas todavía no nos satisfacen algunas de esas respuestas. Hay quienes ya adoptaron una verdad y la tienen como absoluta y que ya no la sueltan. Sobre todo las personas que son muy dadas a una creencia religiosa, aceptan una verdad teológica y no se mueven de ahí. Bueno, pero es muy respetable el punto de vista de cada quien. El origen de la filosofía fue gradual, es decir, fue evolucionando con el paso del tiempo. No fue de una manera intempestiva, abruptamente, sino que llevó todo un proceso, mucho tiempo, ¿no? Para que se llegara a la filosofía. Transicionar ese lapsus fue mucho, ¿no? Hay que ver que hubo influencias religiosas, hubo influencias míticas, hubo influencias mágicas, hubo influencias económicas y por supuesto científicas que detonaron el surgimiento de la filosofía. Pero antes de la filosofía, ¿cómo pensaban los seres humanos? Bueno, algunos registros que tenemos por parte de la civilización griega nos explican que los filósofos, las personas tenían un pensamiento mítico, mágico, religioso. Y no solo los griegos, ¿no? También los nórdicos, también en algunas culturas del Medio Oriente o del Asia Menor y todo lo que es la parte mm, de Europa Occidental, tenían una cultura, tenían una forma de pensar mítica, mágica y religiosa. Eso los influía o los inducía mucho a interpretar el mundo desde esas perspectivas. Por ejemplo, los mitos. Vamos a entender qué son los mitos. Los mitos se consideran una narración maravillosa en la que intervienen o los protagonistas principales son dioses, semidioses, que vienen siendo los héroes, seres humanos, duendes o seres antropomorfos. Por seres antropomorfos me refiero, antropos es hombre, ¿no? Morfos, formas. Entonces, hombres de diferentes formas. ¿Cuáles eran estos? Como los mito, a ver cómo se llaman, se me olvidó el concepto, ¿no? Pero teníamos la imagen del mitad hombre y mitad caballo, mitad hombre y mitad cabra, mitad mujer y mitad pez, ¿no? Ahí tenemos la sirena. Tenemos también los unicornios, el caballo que tiene alas, que tiene un cuerno en la frente. Entonces, todos esos tipos de aspectos o formas, el ser humano las creó, las inventó, aunque algunos dicen que es real, bueno, también hay que respetar esa postura, pero dentro de los mitos fueron invenciones creadas por los seres humanos que trataron de explicar en que todos esos personajes que les he mencionado se veían involucrados en una lucha, pero esta lucha la creaban los dioses. Los dioses tenían como una especie de rivalidad con los hombres y creaban todos esos conflictos. Por ejemplo, les mandaban huracanes, les mandaban lluvias, terremotos, tipos de desastres. Entonces los seres humanos en un principio le atribuían que su comportamiento de ellos, como era malo, por eso los dioses los castigaban. Y cuando ellos se portaban bien, tenían buenos cultivos, prosperaban, tenían bendiciones. Pero entonces siempre había una lucha que explicaba. Cuando no llovía por un año, 2 años o 3 años, la gente intentaba explicar que había una lucha cósmica entre esos dioses y semidioses y los humanos y todos esos seres mitológicos o antropomórficos y que luchaban.
Y entonces un mito es una narración fabulosa. Tú lees un mito y tiene una introducción, tiene un nudo, un problema, un conflicto que resolver y tiene un desenlace. Y los desenlaces muchas veces eran tristes, fúnebres, funestos, desagradables y algunas veces felices, ¿no? Pero el mito no solamente está revestido de eso, el mito posee cualidades artísticas y estéticas. Con esto me refiero que el mito tiene una literatura muy, muy bella. Eh, Hay aspectos literarios que tienen en forma de poesía, en forma de verso, en forma de prosa. O sea, están todos los elementos de la literatura plasmados en un mito. Y también el mito está revestido de encantamiento porque enamora, encanta a las personas escucharlos. Antes los mitos se transmitían de manera oral, de generación en generación. Yo me imagino, quiero suponer que las personas que recibían los mitos o que escuchaban los mitos quedaban fabulosos, quedaban boquiabiertos. Y esos mitos eran los que trataban de explicar por qué habían huracanes, por qué habían maremotos, por qué habían terremotos, por qué habían lluvias o por qué no había lluvias, por qué había escasez de lluvias, por qué no hubo cultivo en los granos, en las semillas. Todo eso lo explicaban a través de los mitos. Ahí está el mito nórdico, el famoso mito de Thor. La gente creía que cuando Thor agitaba su martillo en el reino de Midgard y Asgard, que había un conflicto entre esos dos reinos, y cuando agitaba el martillo, habían truenos, rayos, y entonces en ese sentido es cuando caían las lluvias y abundaban los cultivos. Pero cuando no sonaba Thor su martillo, no habían truenos, relámpagos ni rayos, por lo mismo o por ende no habían cultivos. Y entonces la gente creía que el otro reino le habían robado el martillo a Thor y por lo tanto en la tierra tenían que hacer una representación, vestir a una mujer como Thor, que la llevaban y la entregaban en casamiento a otra cultura y pues de allá Thor comía mucha carne, bebía cerveza y se robaba el martillo y lo recuperaba. Tal como está en el mito, la gente nórdica, hasta algunas culturas, siguen haciendo ese mismo evento para que llueva. Solamente ellos creen que así va a llover. Entonces, ese era el pensamiento de las personas. Ahora, si ustedes no sé si han leído el otro mito, el mito de del mito, cómo se creó la galaxia, la diosa Hera. Igual ahí tiene que ver con Hércules, que Hércules fue el producto de una relación marital que tuvo Zeus con otra mujer, que no era la esposa oficial, sino que fue de una relación extramarital. Por lo tanto, Zeus era perdón, por lo tanto, Hércules era un semidios, podía morir, no tenía la cualidad de ser Dios. Y su madre, su madrastra, pues no lo quería, no lo aceptaba. Y entonces, y como Zeus tampoco lo reconoció como hijos, la mujer lo dejaron abandonado por ahí en el bosque. Y resulta que un día, pues, se acomide una mujer que iba caminando con Hera y que iba embarazada. Pues ella dice, no, pues yo lo voy a amamantar porque al igual que Perseo, exactamente, es lo que comentas, José, exactamente. Y se supone que esta mujer le da pecho materno, le pone el seno al niño, al bebé que estaba por allí, al neonato, al recién nacido, Hércules, y Hércules empieza a succionar el pecho materno de la mujer, el pezón, pero lo hace con tanta fuerza porque era un semidios y tenía mucha fuerza, tanto así que la mujer sintió mucho dolor y lo desprendió de su pecho, ¿sí? Lo expulsó porque le estaba lastimando y lo expulsó. Y al expulsar a Hércules, cayó Hércules y su leche materna se esparció por todo el universo y fue como se formó la Vía Láctea y de ahí se formaron las Vías Lácteas. Por eso decimos Vía Láctea, porque viene del pecho materno que estaba lactando, la mamá estaba lactando, le estaba dando leche a Hércules y ahí se formó la Vía Láctea. ¿Eh? Tiene que ver, bueno, pero así le buscaban la explicación y tú puedes decir, ay, eso no está muy cuerdo, eso está muy ilógico, qué disparatado, pero era una forma como ellos intentaban darle una solución, una explicación a los fenómenos naturales que les rodeaba, porque no había otra forma como hoy en día tenemos la ciencia, tenemos muchos otros aspectos, la filosofía, la religión, la teología, pero ni aún así nos satisfacen, y tenemos los mitos y ni aún así muchas de esas preguntas no nos satisfacen, no quedamos satisfechos con la respuesta. Eso es lo que la filosofía trata de develar. Bueno, entonces los mitos tenían esa cualidad estética, bella, encantamiento,
Y claro que con todos esos seres antropomorfos que había una lucha constante y el ser humano recurría a duendes, recurría a magia, recurría a hechizos, recurría a religión para poder ganar la batalla contra esos dioses que tenían pleito. Eso es lo que son los mitos. El mito era, mito, la magia y la religión era la forma de pensar y de estructurar y darle forma al mundo para los seres humanos primitivos. Estoy hablando de la cultura griega, precisamente porque de ahí nos viene toda la información. El legado histórico-cultural que nosotros tenemos viene en su mayor parte de la civilización griega, por la influencia que tienen los griegos o los lacios que fueron los que nos conquistaron a España, y por eso tenemos el latín, ¿no? El lacio, o el pueblo lacio, que de hecho hay un equipo de fútbol que se llama Lacio. Bueno, estos elementos que les estoy comentando también tienen mucha influencia en los relatos de la Ilíada y la Odisea que escribió Homero. Estamos hablando en el siglo IX, siglo X o siglo IX, antes de la era común. Estamos hablando en el año 900, 800, cuando los años venían en cuenta regresiva, 900, 800, 700. Del año 900, 800, 700 hasta más o menos como el 600, la gente tenía el pensamiento mítico, mágico, religioso en la civilización griega. Y se basaban mucho en los relatos de la Ilíada y la Odisea. En la Ilíada, por ejemplo, se describe todas las aventuras de Ulises cuando va a las guerras con otros personajes, y también hay relatos donde dice que todos sus marineros, cuando iban en las embarcaciones, escuchaban cantos de sirenas y las sirenas los atrapaban y los devoraban, se los metían al mar y ya no salían. Entonces se relata ahí que Ulises se tuvo que atar al mástil del barco y se ataron todos al mástil porque era irresistible esos cantos. Entonces se ataron y se ataron bien fuertemente y solamente así ya no se pudieron ir con esos cánticos tan mágicos de las sirenas. Y en el otro libro, La Odisea, se relata todo lo que la mujer debía hacer, la instrucción de la mujer, cómo la mujer debía saber un instrumento, debía saber poesía, canto, el gobierno del hogar, las artes amatorias de las relaciones sexuales, todo estaba allí. Y en el otro de la Ilíada se describía todo lo que el hombre debía ser: guerrero, esbelto, declamador, poético, saber tocar muchos instrumentos, saber usar muchas herramientas de guerra, la jabalina, la lanza, etcétera. Todo, o sea, se describía al hombre perfecto y a la mujer perfecta en cada uno de esos libros, pero aparte de eso estaban otros tipos de encantamiento y de educación allí. Eran como el libro de texto que utilizaban, pero había mucho hechizo, había magia, había seres antropomorfos, había mitología dentro de todos esos relatos. Ya a partir del año 600 es cuando empiezan a ser los primeros filósofos de la naturaleza, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, los mitos no son meros relatos para entretener a las personas. Los mitos reclaman ser creídos al pie de la letra. Para Mircea Eliade, un escritor, dice que el mito es una exposición falsa que describe lo verdadero. Esto es algo paradójico. Algo falso que describe lo verdadero. Es cierto, bueno, algo falso porque era ficticio, era inventado, pero describía lo verdadero, la realidad que estaban viviendo ellos a través de esos relatos ficticios. Y el mundo, en cuanto a la cosmogonía, el mundo no es algo inanimado ni vacío, es decir, el mundo tiene vida. El mundo tiene vida, cobra individualidad en los hombres, en los animales, en las plantas, en todos aquellos fenómenos que nos embargan de asombro. Cualidad importante que debe tener un filósofo, según, por ejemplo, Sócrates, según los primeros filósofos: asombro, que te asombres de las cosas que supuestamente das por hecho. Normalmente nosotros no tenemos eso. Ya cuando llegamos a la edad joven o adulta, perdemos esa cualidad, esa capacidad de que, oye, que te asombras por algo que está ahí a la vista, pero que tú dices, es algo normal, ya está ahí y no tiene ninguna relevancia. ¿Quiénes sí se asombran? ¿Quiénes tienen el espíritu de un filósofo? Decía Sócrates. Los niños. Los niños de todo se asombran y se maravillan. Les muestras un pedazo de cartón y se asombran y lo quieren explorar, se lo quieren comer, lo quieren oler, lo quieren devorar, lo hacen como un juguete, en fin, hacen todo lo que quieran, ¿no?
Por eso están explorando con los 5 sentidos, porque todo les asombra, todo les llama la atención, se maravillan. Y por eso andan haciendo preguntas de ¿por qué? ¿Y por qué? Y les das una respuesta y a esa pregunta, a esa respuesta te preguntan otra vez ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y tú dices, ¿por qué así es? Porque nosotros ya lo vemos con lógica. Decimos, es que esto es lógica, pero para los niños no hay lógica. Para los niños hay imaginación, hay fantasía, hay creatividad. Y ese es el espíritu que un filósofo debe tener. No dar por hecho lo obvio, lo que ya está, sino ver por qué está. Maravíllate de las cosas que están en la vida. ¿Por qué la mayoría de la gente se levanta a tal hora, toma un camión para irse a su empleo? ¿Y por qué el comportamiento es ir leyendo un teléfono o ir leyendo un libro? ¿Por qué va platicando eso? Y nosotros damos por hecho de que así es la vida. Pero los filósofos se pueden preguntar qué hay detrás de todo ese comportamiento. Bueno, ese es el panorama muy genérico de lo que es el pensamiento mítico, mágico y religioso antes de que existiera la filosofía. ¿Cuál es el objeto de estudio de la filosofía? Bien, aquí no va a aparecer la descripción porque como estamos en Zoom no sale, pero si estuviéramos en una presentación normal de PowerPoint, donde dice uno, saldría la etiqueta y saldría la descripción. Bueno, el objeto de la filosofía, el objeto de estudio, lo que estudia la filosofía es el ser en cuanto a ser. Y por ser nos referimos a todo tipo de ser, a todo tipo de ente, no solo el ser humano, sino todo lo que hay en la naturaleza y más allá de la naturaleza. Ese es el objeto de estudio, identificar el ser o estudiar al ser, el ser humano, al ser de la planta, al ser todo lo que tenga vida, todo lo que esté en la naturaleza. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ciencia? La ciencia, a diferencia de la filosofía, porque la filosofía estudia todo el ser en su magnitud, a nivel macro, a nivel general, pero la ciencia no. La ciencia estudia, o su campo de estudio, su foco de estudio es una parcela del conocimiento, una parcela de ese ser. Puede ser el ser humano, sí, el ser humano, pero ¿qué vas a estudiar del ser humano? Ah, voy a estudiar el funcionamiento cardíaco del ser humano. Bueno, entonces estudia todo lo que tiene que ver con el aparato cardíaco, con el corazón, y estudia solamente esa parcela. Pero dice, no, pues yo quiero estudiar solamente la forma de pensamiento. Entonces estudia desde la parte de vista neurológica del ser humano. Entonces, solamente se especializa o se enfoca en una parcela del conocimiento, es más específica. Claro, utilizando un método diferente. Ahorita vamos a ver los métodos que utilizan cada uno de ellos. La religión, ¿cuál es su objeto de estudio? Su objeto de estudio de la religión es el ser también, pero no el ser humano como tal, sino el ser espiritual. Todo lo que tenga que ver con lo espiritual, con la formación trascendental del desarrollo de la persona, es como su foco de estudio, ¿no? Es el estudio de ese ser y su relación con la divinidad o con las divinidades o deidades o la deidad, según el tipo de religión o la creencia, si son monoteístas o si son politeístas. Monoteístas, un solo Dios. Politeístas, muchos dioses o muchas divinidades. Entonces, cada uno de ellos, cada una de esas disciplinas que están ahí, tienen su objeto de estudio en lo que se centran a estudiar. Ahora, el método de estudio, la filosofía, su método principal para poder investigar, para poder estudiar, para poder describir, explicar el comportamiento humano, la naturaleza o un fenómeno, un tema, el aborto, el suicidio, la vida, la muerte, lo hace a través de la argumentación y a través de la reflexión, el análisis y la razón. Es decir, se pone a razonar, a meditar, lee, investiga, razona, deduce, concluye y genera su argumento. Le da un fundamento, un sustento teórico, metodológico, jurídico, biológico, sociológico, lo que sea, pero busca sus argumentos, busca diversas herramientas, disciplinas para argumentar cuál es su postura referente a la muerte, a la vida, al sexo, al aborto, a la eutanasia, etcétera, etcétera, y lo explica con puros argumentos de diferentes disciplinas. La ciencia utiliza la metodología, la investigación científica, o sea, el método científico, la observación, la experimentación, las leyes, la hipótesis, la descripción de estudios, la muestra, etcétera, etcétera. Tiene toda una serie de pasos, pero es el método científico el que utiliza la ciencia para poder realizar su investigación y para poder describir y explicar fenómenos e incluso para poder predecir fenómenos como la filosofía predice el comportamiento de los seres humanos, la psicología, perdón, predice el comportamiento de sociópatas, de personas,
La sociología también predice el comportamiento de una sociedad, si va a evolucionar o no va a evolucionar. La meteorología predice el comportamiento del cambio climático a 1 semana, 2 semanas, a 3 semanas, te da el pronóstico, cómo va a ser. O sea, la ciencia tiene esa capacidad de describir, explicar y predecir fenómenos o comportamientos sociales o naturales. Lo hace a través del método científico. Y también se basa en la argumentación filosófica, por supuesto, porque la filosofía es la madre de toda la ciencia. Y la religión no tiene ningún método. Entonces, la religión, ¿en qué se basa para estudiar al ser, a ese ser espiritual y su relación con la divinidad? Se basa únicamente en la fe o la certeza o la confianza en eso, la fe. Para ellos no hay otro método más que la explicación de que si hay una relación, si existe la divinidad, es a través de la fe, de esa certeza que ellos tienen. Bien, ¿cuáles son las disciplinas filosóficas en las que se basa la filosofía o se apoya para poder tener una comprensión más clara de todos los fenómenos? Se basa en la metafísica, la cosmología, la metafísica que no trata de un ser en particular, sino de todo el ser completo, la cosmología que habla de la materia, el tiempo, el espacio, el cambio, de la lógica, de todos los principios de razonamiento, las leyes de razonamiento, cómo razonamos, cuando hay silogismos, primera premisa, segunda premisa, conclusión, lo que ustedes les enseñan en preparatoria, bueno, no sé si ya lo vieron o lo van a ver. Se basa también en la ética para reflexionar y ver cuál es el comportamiento del ser humano o cómo debe ser su comportamiento del ser humano. Se basa también en la epistemología, que la epistemología se aboca a descubrir el origen del conocimiento, de dónde procede ese conocimiento, y también se apoya de la estética a la filosofía, que la estética tiene que ver con la apreciación de las artes y de todo lo que el ser humano ha creado, ¿no? Esas son algunas, ¿no? Pero también la filosofía hoy en día se vale de la biología, se vale del derecho, se vale de la sociología, de la economía, de la política o las ciencias políticas, de la antropología, de la historia y de muchas otras disciplinas para poder comprender un fenómeno y explicarlo o predecirlo. Y finalmente el tema de ahorita es el método filosófico. El método filosófico es el estilo de cómo hacer filosofía. Es decir, se trata de una serie de pasos que se ha de seguir para obtener un resultado. El método filosófico varía. Por ejemplo, Platón tenía un método, Aristóteles tenía otro método, Sócrates tenía otro método y muchos otros filósofos contemporáneos tienen otro método de cómo hacer su investigación. ¿Qué utilidad tiene el método? Pues el método permite de alguna manera que el investigador o el filósofo no se pierda, sino que siga esos pasos y que de alguna manera esos pasos le van a llevar a descubrir, a desentrañar todo lo que hay detrás de ese problema o de la situación que está estudiando. En cuanto a lo del método socrático, lo voy a comentar, aunque vamos a profundizar más en otra clase de Sócrates, ¿no? El método socrático consiste en generar conceptos, juicios verdaderos, confrontando las propias opiniones con las de los demás por medio del diálogo. Este método consta de 2 partes, la ironía y la mayéutica. Bueno, Sócrates le puso a su método la mayéutica, porque mayéutike en griego significaba partera o comadrona. Su mamá de Sócrates era una partera o comadrona, de esas parteras tradicionales que asistían a las mujeres cuando iban a parir. Entonces la partera le ayudaba. La partera le dice, puja, 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 échale fuerza, haz contracción, haz esto y lo otro. No sé qué más hará la partera, pero la partera no pare. La que pare el hijo es la mujer. Entonces la partera solo asiste, apoya, ayuda, dirige, coordina. El método de Sócrates lo utilizó así. Entonces Sócrates se basó en su mamá. Entonces yo no voy a parir el conocimiento por Juan, por Pedro, por María. Que Pedro y Juan paran el conocimiento. Es decir, que den a luz el conocimiento, que lo saquen, que lo extraigan. Yo lo único que voy a hacer es inducirlos. Les voy a proporcionar respuestas, voy a dialogar con ellos y que ellos vayan sacando las respuestas de su mismo ser. Sócrates decía que el alma, nuestra alma, alberga ya todas las verdades absolutas. Solo es cuestión de que alguien nos ayude para escudriñar y sacar las verdades. Pero yo no soy el que te voy a dar la verdad, sino que tú tienes que parir la verdad, decía Sócrates. Entonces, a través de su método que consistía en la ironía y la mayéutica. Rápidamente, la ironía era hacerle ver a la persona con puras preguntas y comentarios que esa persona estaba en un error, lo que supuestamente él sabía y daba como verdad. Ya una vez que la persona era consciente
y era humilde y decía, y reconocía, ah, sí, sí, estoy en un error, entonces estaba yo en un error, ¿verdad? Cuando la persona era consciente y asumía que estaba en un error, entonces y solo entonces estaba en la capacidad para poder pasar a la otra parte, que era la mayéutica. Ya la mayéutica era, Sócrates le decía, bueno, ya reconociste que estabas en un error, ahora le hacía otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta. Entonces el ser humano iba sacando otra pregunta, otra respuesta, y esa respuesta que daba, Sócrates decía, bueno, ves que ahora ya tienes otra respuesta, has parido otra verdad. Es así como los hacía ver, ¿no? Primero los contradecía, hacía que ellos mismos se contradijeran, eso era la ironía, ¿no? Y luego ya que habían aceptado su error, luego los inducía con otras preguntas, con preguntas retóricas, que, a modo de que el otro sujeto obtuviera por sí misma la respuesta. Y ya cuando obtuviera la respuesta se sintiera satisfecha de haber llegado a un conocimiento más verdadero, a una verdad presente, porque probablemente esa verdad lo tenía años después, iba a tener otra mentalidad, otro concepto, porque iba creciendo, iba madurando. Una persona que ya da por hecho una verdad y que la acepta que esa es la verdad, ha dejado de crecer, ha dejado de madurar, ha dejado de aprender. Entonces, una persona que siempre está dispuesta a seguir aprendiendo y metiendo más lectura, investigación, y va abriéndose más, va produciendo más conocimiento, va generando un panorama más amplio de la vida, va aprendiendo, va aprendiendo. Claro, no hay que aceptar todas las disciplinas o todos los puntos de vista o todos los comentarios o todas las doctrinas o teorías a primera vista, no, hay que analizarlas todas, y entre más análisis y conozca todas, un panorama más amplio tendrás de eso. Es así que por eso nos dicen no casarnos con la primera idea, sino analizarlas, valorarlas, enjuiciarlas. Hoy en día esto es muy común, por ejemplo, con todos estos movimientos que están saliendo. Por ejemplo, yo no critico de ninguna manera des, despectiva del feminismo, por ejemplo, ¿no? Pero sí incito a que investiguen qué hay detrás del feminismo, quién los está dirigiendo, ¿es un movimiento político? Ok, si te vas a inmiscuir o te vas a hacer adepto a ese movimiento feminista o al movimiento pro vida, en favor del aborto, en favor de no abortar, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Quién lo está manipulando? ¿Y cuál es tu contribución? ¿Qué vas a ganar? ¿Qué vas a obtener? ¿Y en qué vas a beneficiar? Cuando ya tengas bien claro todo ese panorama y hayas estudiado bien todo, entonces con conciencia, sea adepto a ese partido, a ese movimiento, a ese ideal, a esa filosofía, pero no de buenas a primera, porque un influencer, porque un youtuber, porque un político, porque un personaje científico lo está diciendo, o porque un maestro, porque alguien lo está diciendo y hay que seguirlos. No, todas las creencias, todos los ideales, según el espíritu filosófico, tenemos que analizarlos, tenemos que sopesarlas, evaluarlas y ver en qué me benefician a mí y en qué benefician a la sociedad o a los demás, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, o sea, todo eso, mi comportamiento, ¿a qué me va a llevar? ¿Hacia dónde? Y ese es el panorama de la filosofía, de manera muy genérico, muy general, grosso modo. Hasta aquí vamos a suspender ahorita voy a suspender la grabación, pero me quedo con ustedes para hacer una discusión, un diálogo sobre lo que hemos visto. Si tienen dudas, si tienen preguntas o algún comentario, lo pueden externar.